La urdimbre de la memoria trata de ser un largo hilo, como reza el título, porque urdimbre es el hilo largo que hace el tejido de un telar, y en ese sentido pues también es la metáfora del largo hilo de la historia del textil de la lana. Tiene su origen en este telar. Este telar lo cedió su antiguo propietario cuando vendió la casa donde estaba instalado en el Sobrao. Lo cedió al Ayuntamiento de Bernardos exclusivamente con la intención de que se exhibiera. Desde que aparecen las primeras civilizaciones en el Neolítico, las civilizaciones sedentarias, cuando se domestican los animales, los primeros animales, y se procede también al desarrollo agrario, pues precisamente una de las primeras fibras que manufacturan o llevan consigo la especialización artesanal de las comunidades agrarias y ganaderas es la lana. La lana de ovejas que tienen su ecosistema inicial en la zona del cercano oriente, en el actual Irak, Siria y el sur de Turquía, y van expandiéndose hacia el Mediterráneo. Nosotros hablamos de 500 años de historia, pero con mucha seguridad esos 500 años son más años, porque el ganado ovino ha estado presente aquí desde las comunidades prerromanas como base de la economía de esas comunidades que habitaban en la meseta. Nos imaginamos que hubiera artesanos ya previamente a esos 500 años que estaban elaborando tejidos. La base es la economía pastoril, y la economía pastoril pues es la que selecciona los rebaños, hace un determinado tipo de tareas que prepara a ese ganado en vivo para la producción de una materia que hay que tener en cuenta, que es una materia renovable, porque a diferencia del cuero que se utilizaba originariamente como prenda de vestir, pues al tener ganado que cada temporada te permite cortar o esquilar, hay dos grandes grupos, las ovejas estantes y las ovejas trashumantes, ¿no? Las ovejas estantes son aquellas que recorren pocas distancias, porque normalmente lo que hacen es pastar en los términos municipales y pertenecen o bien a pastores del lugar o bien a los propios agricultores que tienen un pequeño rebaño que les sirve para abonar, les sirve como complemento alimenticio, ¿no? Y luego hay el otro grupo, que es el más famoso, que son las ovejas trashumantes, que han dado lugar a la fama de la lana de la raza merina, que era la que protegía a la monarquía para que la lana, que era de mayor calidad, se hiciera la manufactura en las ciudades, y al mismo tiempo los ganaderos pues obtenían grandes beneficios de la exportación, porque era lana de muy buena calidad que demandaban centros pañeros internacionales como Flandes, los Países Bajos y las ciudades del norte de Italia. En esos dos grupos, la provincia de Segovia era un importante productor, porque, dada la situación, estaba en medio de varias cañadas y al mismo tiempo estaba en los lugares donde el tránsito hacía que en las fases de esquileo se concentrara gran cantidad de rebaños para producir la lana en los esquileos como los del Espinar, como los de Ortigosa del Monte o los de Cabanillas, Tres Casas, un montón de esquileo a lo largo de las cañadas, que en esas fases entre mayo y junio se aprovechaba para quitar la lana de los animales y proceder a su lavado precisamente en las corrientes de agua muy fina y muy pura de la sierra, y luego enviarlo a
donde fuera para producir la lana, los tejidos de lana de la mejor calidad de la época. Los pastores tienen utensilios y elementos importantes. Un elemento que a veces está fuera de la visión es, aparte del rebaño de ovejas, carneros y corderos, es el perro que les servía de guardián, de defensa frente a lobos o alimañas y al mismo tiempo de compañía y de ordenar, ayudar a ordenar la circulación del rebaño, los perros. Y aparte un sinfín de materiales que le ayudaban pues a controlar el ganado, como eran los cencerros, porque los cencerros hacían que se diferenciaran unos rebaños de otros. Las esquilas de las ovejas tenían un sonido, cada rebaño un sonido propio, que se hacían de metal, cuero, y el badajo era de hueso o de madera. Luego los mansos, que eran los que dirigían el rebaño, que eran carneros castrados, tenían unos esquilones diferentes y tienen un sonido diferente, y las ovejas se acostumbran a ese sonido y entonces siguen al carnero manso. Y luego ya instrumentos, estos ya son instrumentos de hierro que identificaban el rebaño a quien pertenecía, que estos instrumentos se utilizan una vez que está esquilado el ganado, cuando está en la piel, que se ponía originariamente con pez. La obtención de la lana comienza con el esquileo, que es una actividad muy específica. Hay personas muy especializadas porque es una actividad que requiere mucha fuerza y resistencia. Eran personas con mucha especialización y los esquiladores buenos eran muy demandados en las casas de esquileo, ¿no? Se esquilaba a tijera y precisamente las tijeras están protegidas para que los esquiladores no se fueran, pudiendo decir, dañando o teniendo heridas del metal del que son las tijeras. Tienen protectores y al mismo tiempo tienen incluso unas maderas que le permitía también evitar que se pudieran pillar. Este es uno de los estuches que permitían, por razones de protección y al mismo tiempo por comodidad, porque lo llevaban con una correa, los llevaban para hacer más fácil el poder desplazarse con las tijeras, que llevaban varias para tenerlas continuamente afiladas. Aquí hasta los finales de los años 50, comienzos de los 60, todavía había algunos rebaños y todavía había esta actividad y se esquilaba a tijera. Cuando se esquilaba una oveja, el vellón que se obtenía era una pieza única, es decir, un esquilador lo que hacía era esquilar la oveja entera. En los archivos eclesiásticos donde se obtienen los diezmos de la agricultura y de la ganadería, que se observa que había allí una separación, y en la iglesia, cuando obtenía los diezmos, pues se veía que les daban lana blanca separada de la lana negra, y luego también había otros, o se podía separar por lana fina o lana basta, o bien había un tipo de lana de los animales jóvenes que se llamaban los añinos, que era otro tipo de lana en razón de la edad del animal. Pero a su vez luego también la lana, también había unos apartadores que también clasificaban la lana en función de las partes del animal, es decir, había partes del animal
que la lana era mejor que de otra parte del mismo animal, que a lo mejor por cualquier motivo la lana era de peor calidad. Entonces había apartadores que también seguían ese criterio para clasificar la lana, ¿no? Sale muy sucia, está llena del sudor de las ovejas mezclado con la tierra de los sitios donde han pastado, con materias vegetales, con un montón de suciedad que lo primero que hay que hacer es quitarlo, y entonces se procede a un lavado de la lana. La lana se puede teñir una vez lavada, se puede teñir una vez hilada, o se puede teñir un paño entero una vez terminado. Una de las principales materias tintorias de la época preindustrial era la rubia, que daba lo que era un tinte rojo, ¿no? Y la rubia es curioso porque es un producto que se conoce muy poco, pero era un producto muy cultivado en la zona de Cuéllar y era un producto muy valorado, y realmente en el siglo XVIII había pueblos que tenían una de sus bases económicas en el cultivo de la rubia. En esos ganchos se colocaba el vellón y se daba una carda, ¿no? La función de la carda, ¿qué es? La función de la carda es obtener el pelo de la lana de manera que permita luego hacer hilo con ese pelo. ¿Cómo? Pues en los peines de la carda, que están aquí, estos peines eran de metal. A medida que se iban peinando se obtenía un pelo esponjoso, como si fuera un copo, con la adición de aceite de oliva, que era importante para que se suavizara el proceso de tirar de los pelos del vellón, pues hacía que se suavizara y permitiera ese copo pues ser un copo suave, un copo esponjoso y un copo liso, que luego iba a ir a la fase de la obtención del hilo, ¿no? La obtención del hilo pues requirió, según la evolución histórica, requirió de distintas herramientas o utensilios, ¿no? Desde el uso más originario y más tradicional hasta luego la rueca, que también se obtenía hilo con la acción de la rueca, o bien al final el torno de hilar, que era el artilugio, pudiéramos decir, más propio de la actividad artesanal antes de la Revolución Industrial. El torno de hilar, que en Bernardo llegó también hasta mediados del siglo XX. Había personas, fundamentalmente es un trabajo de mujeres, y de mujeres bastante jóvenes, ya desde niñas ya les enseñaban el proceso del hilado. Las debanaderas hacen una labor intermedia previa luego al desarrollo del tejido. Es la formación de madejas, y porque la preparación de los hilos para posteriormente colocarlos en el telar lleva consigo pues el disponer de suficiente hilo en longitud y al mismo tiempo en una forma de hilo enrollado que luego permita desenrollarlo bien para que funcione, por ejemplo, la lanzadera, o funcione bien el hilo de la urdimbre en el telar.
Hay varios aparatos que se combinan para ello. Son las devanaderas, que como se ve aquí, hacen madejas de los hilos que se han obtenido en los tornos, y este es un aparato que nos gustaría disponer de él, pero ahora le tenemos solo en imagen, que es el aparato donde se hace el hilo de la urdimbre. El hilo de la urdimbre que se hace en fajas de hilos que se van colocando en el urdidor y permiten luego obtener hilo de gran longitud, que luego se colocarán en el telar para que el hilo de la urdimbre se combine con el hilo de la trama, que es el otro hilo que cruza a la urdimbre y forma el paño, el tejido. Esos hilos cruzados al mismo tiempo tienen que ir combinados, porque no solamente pueden ir por un sitio, por arriba o por abajo, tienen que ir por arriba, por abajo, ir cruzando por arriba, por abajo, que es lo que permite la subida y bajada de los lizos. Eso hace que el tejido cobre consistencia y permita tener pues la fuerza suficiente como para luego otros procesos como el abatanado no lo rompa, ¿no? Tienen esa peculiaridad. Aquí se ponía el hilo que luego iba a ir en dirección a donde estaba la lanzadera, y luego a medida que se hacía esta función que hacía el tejedor, que era apretar con el hilo que había cruzado de la trama, lo apretaba y se metía por detrás y se enrollaba se iba enrollando y era lo que permitía hacer pues el largo que quisieras de lo que era un paño larguísimo dividido en un montón de mantas. Las mantas se hacían con una cierta dimensión, pero no se hacía una manta y luego otra, sino que efectivamente se cortaba. Llegaba un momento en que el tejedor dejaba de meter la lanzadera y salían unos flecos del tejido, ¿no? Entonces esos flecos se dejaban pues en un trozo así, y luego se seguía haciendo otra parte con la lanzadera, y por ahí se cortaba la mitad y tenías una manta con los flecos, luego otra manta con los flecos. ¿Por qué se hacía eso y se hacía lo más largo posible? Porque el proceso de colocar, hemos dicho 1400 hilos en paños catorcenos, en los lizos, en los huecos, meter los hilos por los lizos para que luego cruce el hilo de la trama con la lanzadera, hacía una labor que llevaba muchísimo tiempo, y evidentemente había que rentabilizar el tiempo haciendo lo más largo posible, y así se podían hacer varias mantas a la vez y no tenías que estar cada vez que hacías una manta metiendo los 1400 hilos, ¿no? Lo hacías para muchas mantas. Era como un sistema en serie, pero de forma tradicional. Era el pueblo que más sayal hacía de la provincia, y el sayal hemos dicho que era el paño estrecho que se hacía en un tipo de telares accionados por un solo tejedor. En esos momentos los telares del paño ancho, de este paño que era fundamentalmente paño catorceno, como hemos explicado antes, era en telares de este estilo, de telares anchos, pero lo tenían que accionar dos tejedores porque todavía no se había incorporado la técnica de la lanzadera volante, que fue una técnica que se introdujo desde Inglaterra, donde se inició a comienzos del siglo XVIII. La técnica de la lanzadera volante es una de las técnicas iniciales que permiten el inicio de la revolución industrial.
y esa técnica hasta el siglo XIX en Bernardos no llega. Entonces esos paños tenían que fabricarse en unos telares anchos, pero por dos tejedores, o bien por un tejedor y su ayudante, ¿no? Este artilugio, que es, pudiéramos decir, un símbolo de Bernardos durante los siglos XIX y XX, prácticamente hasta el final de la industria textil, que es lo que economizó mano de obra a la hora de accionar los telares anchos y permitió especializarse en las últimas fases de la industria textil en lo que hemos dicho, en un producto conocido por antonomasia, que era la manta, ¿no? La manta de paño de Bernardos. Depende de los hilos que se vayan metiendo en el telar, hay distintos tipos de paños en función de los hilos que tenga el ancho, porque puedes meter en el mismo ancho a lo mejor 1400 hilos en el ancho de un paño que 3200. Los paños que tienen 1400 hilos, que se llaman catorcenos, que eran los que se hacían aquí, son paños más vastos, menos finos, que un paño 32enos que tiene 3200 hilos en la misma anchura del paño y queda mucho más denso, y es la base de los paños finos que, por ejemplo, se hacían en la industria textil de Segovia. Aquí hay una especialidad que en la tierra de Segovia la desarrollan pueblos orientados a una demanda de la población campesina, rural, y en el siglo XVIII hay dos centros principales de este tipo de paños vastos, que son Bernardos y Riaza. Bernardos y Riaza son dos pueblos paralelos en ese sentido, en que producen paños vastos, las prendas de la vida cotidiana de los trabajadores del campo, de los campesinos, de los ganaderos. Desde la fase de la carda se va incorporando el aceite para que el hilo no se rompa, para que esté suave en todo el proceso, y entonces el hilo había adquirido un montón de aceite y eso había que retirarlo. Se retira en el proceso del abatanado porque el abatanado tiene un elemento esencial, que es el agua. Habíamos dicho que mueve los mazos del batán con una rueda motriz, y entonces ahí, al mismo tiempo que se golpea el paño para darle consistencia, se elimina con elementos como la greda, que es una arcilla desengrasante, se eliminan los restos de aceite y permite que el paño quede limpio y al mismo tiempo quede, pudiéramos decir, bien tenso, bien presto. El batán tradicional funciona básicamente con lo que es esencial en activar una rueda motriz y una corriente de agua. Aquí el batán, que cita el documento que tenemos en el ayuntamiento de un censo que el Cabildo firmó con el Concejo de Bernardos en 1486, habla de los batanes y se refiere a la zona de Costanzana, que es una zona por donde surca el Eresma. Pero no solamente surca el Eresma, sino que hay una serie de manantiales que se dirigen al Eresma. En uno de esos manantiales, que ahora tenemos la captación del agua que viene a Bernardos, había un desnivel que permitía, con el desnivel y la caída del agua, accionar una rueda que servía de rueda motriz para que funcionaran unos mazos que llevaban en unas pilas que se construían. Ahí se metía el paño y con los mazos pues era la labor de abatanado de los tejidos. Se iban metiendo los paños y los mazos iban golpeándoles e iban
dándoles la consistencia y al mismo tiempo la limpieza que requería el paño. Luego, una vez que se saca del batán, se tiene que tender y al mismo tiempo tensar el paño para que cobre un poco la longitud que era conveniente según el ancho y el largo que estaba establecido. Y entonces se tensa en unas perchas que tienen ganchos en el exterior de los batanes normalmente, donde había unos tendederos, y ahí ya se deja para la última fase ya final, que sería otra vez pues eliminar de los últimos restos que pueda tener, y al mismo tiempo se le hacía un pase con un peine específico que eran la fase de tundido, que era sacar el pelo de ese paño, con unas tijeras cortarlo suavemente y se daba ya la fase, pudiéramos decir, el acabado final, que era suavizar el paño que había salido del batán y se había secado. Bernardos tiene un término municipal muy pequeño y no le da para tener una actividad agraria que permita alimentar a una gran cantidad de personas. No podía crecer si no era con otras actividades que pudieran venir de otros recursos, y por eso el aprovechamiento del río derivó en la industria textil y otras actividades asociadas con el río, como los molinos, que proporcionaban trabajo y hicieron que la actividad creciera, sobre todo en el siglo XVIII, porque desde el siglo XVI ya había paños, ya había una actividad textil relativamente abundante, pero cuando creció fue sobre todo cuando el resto de Castilla también creció, sobre todo su población rural, hizo demandar muchas prendas de paños vastos en los que estaba especializada la industria textil de Bernardos, hizo que creciera enormemente el número de fabricantes, de artesanos y de los oficios que hemos visto relacionados con el textil: cardadores, perchadores, tintoreros. Era una actividad que generaba mucho trabajo y evidentemente el trabajo de la mujer. Todas las mujeres prácticamente tenían un torno en casa y generaban el hilo suficiente como para luego hacer los paños. El censo de población de 1857 se censan 2.127 habitantes. Era la cuarta población de la provincia tras Segovia, la capital, Cuéllar y Riaza. Una vez que se llega a ese momento, que es la fase, pudiéramos decir, de la artesanía textil en Bernardos, se intenta modernizar la industria trayendo maquinaria moderna de Francia e instalándola en este lugar donde figura la foto, que es la ruina de lo que llamamos la fábrica del Tardón, que en su momento se llamó la fábrica y batán de San Pedro. Aquí en 1859 se incorporaron maquinarias procedentes de Francia, de zonas laneras también que habían adoptado ya la revolución industrial, y se intentaba aprovechar la energía hidráulica del Eresma para mover maquinaria de hilado, es decir, sustituir los tornos por máquinas automáticas que hicieran, por ejemplo, 100 o 200 usos a la vez, en lugar de uno, que con una máquina se comprimiera mucho más la mano de obra y se hiciera mucho más veloz y se suministrara mucho más hilo a los telares.
También se incorporaron máquinas de cardar mecánicas, pero desde ese momento, paradójicamente, pues se inicia el declive. Se intenta modernizar la industria, pero al mismo tiempo hay una fuerte competencia de núcleos industriales que ya estaban produciendo mucho más rápidamente y a mejor precio. Estaba desarrollándose, por ejemplo, la industria en Cataluña, estaban también importando ya productos de algodón de otros lugares más baratos y claro, con el desarrollo de los transportes, el ferrocarril, que también se incorpora como elemento modernizador, pues hace que las distancias se acorten y los productos se abaraten todavía mucho más. Con lo cual, la competencia de unos paños que estaban todavía anclados en formas de producción muy artesanal, porque los fabricantes tenían estos telares en los sobrados de sus casas y no habían hecho una fábrica con telares mecánicos que ya estaban vigentes desde hacía muchas décadas en Cataluña y por no hablar de otros países, ¿no? Y por eso la industria no pudo renovarse al mismo ritmo que demandaban pues, los nuevos productos y entonces fue cayendo y como se observa, desde 1860 la caída es continua. Hay un momento de mantenimiento de la población, sobre todo un poco antes de la guerra, porque aquí hay una especie de reconversión en cuanto al número de habitantes, porque hay una diversidad de actividades que permiten sostener a la población. Por ejemplo, se ponen otro tipo de fábricas de chorizos, incluso se incorpora un elemento también importante como es la electrificación, es decir, de los antiguos molinos y batanes, pues en las mismas instalaciones se colocan turbinas que hacen generar con la energía hidráulica, hacen generar electricidad y entonces permiten que esa actividad pues mantenga a personas en los molinos, en los distintos lugares del Eresma, y eso hace que todavía haya otras actividades que se puedan incorporar en Bernardos y mantengan un poco la población, pero después de la guerra y sobre todo en los años 50 y 60 ya con el cambio del tipo de agricultura tradicional y la emigración, pues Bernardos ya con eso también cae lo último que quedaba de industria textil. En Bernardos hay todavía materiales que están en los sobraos, están en determinados sitios que están abandonados. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que con esto la gente vea que lo que tiene en las casas perdido tiene su valor, tiene un valor muy importante y que junto con la investigación que llevan los historiadores, los etnólogos, etcétera, etcétera, yo creo que podemos hacer una fotografía bastante cabal de cómo era la vida en los pueblos de la provincia de Segovia y sobre todo aquí, singularmente en Bernardos. Nuestra idea es un proyecto mucho más ambicioso porque no solamente había textil, había cererías, había fábrica de chocolates y había una cuestión que es fundamental. La clave de todo es el río Eresma y la energía que se necesitaba inicialmente hidráulica y luego posteriormente hidroeléctrica procedía del Eresma. Para nosotros el Eresma es el eje de toda la economía de Bernardos a lo largo de la historia.